đã dùng 89% bộ nhớ. Nếu hết bộ nhớ thì bạn không thể lưu tép vào Drive hoặc sao lưu vào Google Photos. Sử dụng 30 GB dung lượng với giá 19.000 đô tháng trong 3 tháng. Durante nuestro viaje familiar, mi hijo le gritó a la recepcionista del hotel: «No hables con la anciana, ella solo es la sirvienta». Y soltó una carcajada. Él no tenía idea de que yo era la dueña del lugar. Lo que hice después lo dejó temblando. Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final de mi historia y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo, para saber hasta dónde llega. Llevaba meses esperando este viaje. A mis 72 años, las oportunidades para pasar tiempo de calidad con mi ojo Alejandro no se daban muy seguido. Cuando me propuso pasar una semana en Mazatlán, mi corazón se llenó de ilusión. Tal vez por fin nos acercaríamos después de los años de distancia y frialdad que él había impuesto. El trayecto de 4 horas hasta el paraíso costero del resort estuvo lleno de conversaciones de Alejandro sobre tratamientos de spa, horas de golf y cenas costosas como si yo no estuviera allí. Cada vez que intentaba participar preguntando por su vida o sugiriendo algo que pudiéramos hacer juntos, él respondía con frases cortas mientras me ignoraba por completo. Debería haber notado las señales de alerta, pero tenía tantas ganas de fortalecer el vínculo familiar que no me importó. El Paraíso Costero Resort era uno de mis logros más grandes, aunque mi familia no tenía ni idea. Después de que mi esposo falleció cuando Alejandro tenía 12 años, construí mi negocio hotelero desde cero. Empecé con un pequeño hostal, trabajando 18 horas al día, limpiando pisos, manejando reservaciones, y poco a poco fui creciendo hasta tener 17 propiedades en 3 estados. Siempre mantuve mi negocio separado de mi familia, queriendo que Alejandro me quisiera por quien yo era, no por mi dinero. Al llegar a la gran entrada sentí ese orgullo familiar al ver los jardines perfectos y a los valet uniformados corriendo a recibir a los huéspedes. Me había tomado 3 años comprar el paraíso costero y otros 2 renovarlo hasta dejarlo perfecto. Cada detalle, desde los pisos de mármol hasta las lámparas de cristal, había sido mi elección. Alejandro entregó las llaves al valet mientras se acomodaba sus gafas de sol de diseñador y se peinaba su cabello oscuro con un toque de canas. Era indudablemente atractivo el tipo de presencia que viene de costosos trajes entrenadores personales y la seguridad del dinero. A sus 35 años, se aseguraba de que nadie lo olvidara. «Recuerda», me dijo mientras nos acercábamos a las puertas, «quiero la suite penthouse. No me importa lo que digan sobre la disponibilidad. Haz lo posible». Asintió sin dudarlo, hablando como si yo fuera su asistente. Aún me sorprendía y dolía ver en lo que se había convertido el chico seguro de sí mismo, que yo había criado ahora. Era un hombre que no podía actuar sin la aprobación de su propio ego. Entramos al elegante vestíbulo y no pude evitar sonreír al escuchar el bullicio familiar de la actividad. Emilia, la gerente de recepción, levantó la vista al verme. Sus ojos se abrieron de par en par, pero yo hice un leve gesto con la cabeza. No estaba lista para que supieran quién era en realidad. «Buenas tardes», saludó Emilia con calidez, pero con un tono profesional. «Bienvenidos al Paraíso Costero Resort. ¿En qué puedo ayudarles? Reservación a nombre de López», respondió Alejandro. «Deberíamos tener la suite penthouse». Los dedos de Emilia se movieron rápido sobre el teclado mientras revisaba. «Aquí está su reservación, señor López. Está confirmado para nuestra suite Paraíso Costero Deluxe. Pero el penthouse está reservado para toda su estancia». Vi cómo el gesto de Alejandro se endurecía apretando la mandíbula y con los ojos brillando de irritación bajo su impecable look.
Eso es inaceptable, soltó con brusquedad. ¿Sabe quién soy? Pedí específicamente el penthouse cuando hicimos esta reservación. Emilia se mantuvo tranquila, aunque sus hombros se tensaron un poco. Lamento cualquier malentendido, señor López. La suite de lujo es preciosa y tiene un balcón privado. No quiero escuchar nada sobre una habitación de segunda categoría. Me interrumpió subiendo la voz lo suficiente para que otros huéspedes voltearan a verlo. Quiero el penthouse, y lo quiero ahora. Di un paso al frente esperando calmar las cosas. Alejandro, quizá podríamos... Pero antes de que pudiera terminar, se giró hacia mí, el rostro torcido por la furia. «Ni se te ocurra hablar», gritó su voz rebotando en el mármol. «Emilia, o como sea que te llames, ignora todo lo que diga esta vieja. No es nadie importante. Es solo la ayuda que traje». Las conversaciones en el vestíbulo se detuvieron. Sentí que mis mejillas ardían mientras la humillación me golpeaba. Pero él no había terminado. «No hables con la vieja», gritó, señalándome como si no valiera nada. «Es solo la sirvienta. La niñera. No pierdas tu tiempo con ella». Me quedé inmóvil. La boca seca, el corazón golpeando tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas. En mis 72 años, nadie me había hablado con tanto veneno, con tal falta de respeto absoluto. Y nunca delante de extraños. Pero lo que vino después me cortó aún más hondo. Alejandro echó la cabeza hacia atrás y se rió, no de forma incómoda, ni para aliviar la tensión, sino con diversión genuina, como si ver a su propia madre destrozada en público fuera el mejor chiste que había escuchado. «Ay, Dios», dijo entre risas, limpiándose las lágrimas de los ojos. «Eres terrible, pero no te equivocas. Mamá, déjame manejar esto. Sí, ve a sentarte en algún lado». La traición me golpeó como un puñetazo. Este era mi hijo. El hijo que crié sola, por el que trabajé hasta el cansancio y por el que sacrifiqué todo para darle una buena vida. Se estaba riendo de mi humillación. El rostro de Emilia había perdido el color con una expresión de mezcla entre sorpresa y compasión que solo hacía que ardiera más la herida. Por todo el vestíbulo escuché murmullos y vi gente señalando. Algunos sostenían sus teléfonos, sin duda, grabando cada segundo de este desastre. «Señora», dijo Emilia suavemente con una voz amable, pero aún profesional. «Quizá quiera esperar en nuestro lounge mientras resolvemos la situación de la habitación». Antes de que pudiera responder, Alejandro soltó un suspiro fuerte y teatral. «Sí, llévense a la vieja a algún lugar donde no nos avergüence más y asegúrense de que alguien la vigile. Tiende a perderse». Los extraños miraban y sentí como si mi corazón se rompiera en pedazos. Quería desaparecer, huir de ese hermoso vestíbulo de mi cruel hijo y no volver jamás. Pero algo dentro de mí, un último resto de la fuerza con la que construí este imperio, me mantuvo firme. Crucé la mirada con Emilia. Sus ojos mostraban una angustia silenciosa. Ella sabía perfectamente quién era yo. Sabía que con una sola palabra mía podían sacar a Alejandro tan rápido que sus zapatos de diseñador ni tocarían el piso. Pero permanecí callada. Aún no. Tomé mi pequeña maleta y caminé hacia el ascensor con la espalda recta a pesar del peso de la humillación que me aplastaba detrás de mí. Alejandro seguía gritándole a Emilia sobre el penthouse, con esa voz cargada de la prepotencia de alguien que nunca ha trabajado un solo día en su vida. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, alcancé a cruzar la mirada con Emilia. Una última vez me dio un leve asentimiento, un mensaje silencioso de que entendía que lo lamentaba y que esperaba mi señal.
Yo había construido este imperio desde cero, dando empleo a más de 300 personas en mis propiedades. Era respetada en los círculos empresariales, buscada por otros dueños de hoteles, conocida por mi justicia e integridad. Pero en ese vestíbulo solo era una anciana patética, a la que su propio hijo le gritaba mientras se reía de mi dolor. Mientras el ascensor subía al piso 12, cada número que pasaba movía algo dentro de mí. El dolor seguía siendo agudo y profundo, pero junto a él empezó a crecer otra sensación de terminación. A la mañana siguiente desperté en lo que debía ser el paraíso, pero que se sentía más como un purgatorio. Mi habitación daba al océano, con las olas acariciando suavemente la arena limpia. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, colores que normalmente me habrían robado el aliento, pero ahora me sentía vacía, como si me hubieran vaciado por dentro y dejado solo una cáscara. Apenas había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz burlona de Alejandro. Solo es la sirvienta. Su risa se repetía así en mi cabeza mientras me preguntaba si podría haber manejado las cosas de otra manera, aunque en el fondo sabía que el verdadero problema no era mi reacción. La verdad era que mi propio hijo me trataba como si no significara nada. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Al abrirla, Alejandro estaba allí en el pasillo, con una expresión incómoda, pero sin el menor rastro de arrepentimiento. «Mamá, vamos a desayunar. Después quiero que cuides a los niños en la alberca. Así puedo ir al spa. Sin un buenos días. Sin un ¿cómo dormiste?». Ni siquiera un gesto de reconocimiento por lo que había pasado en el vestíbulo. Solo otra orden disfrazada de favor, Alejandro. Dije en voz baja. «¿Y sobre lo de anoche?». Él movió la mano como si fuera un asunto sin importancia. «Mamá, no lo exageres. Ya sabes cómo soy cuando algo no sale como planeo. Nada». Así llamó él a la humillación pública que me hizo. «Me llamaste sirvienta, Alejandro. Me gritaste delante de desconocidos». Se movió incómodo, evitando mirarme a los ojos. «No lo dije en serio. Solo estaba molesto. ¿Podemos no hablar de esto? Se supone que estamos de vacaciones». Lo miré buscando al niño que alguna vez conocí. Aquel pequeño que se metía en mi cama durante las tormentas, que me regalaba dientes de león, llamándolos flores de sol. El mismo que una vez me dijo que yo era la persona más fuerte del mundo. Ese niño ya no estaba. Había sido reemplazado por un hombre de 47 años que prefería su orgullo al respeto por su madre. «Está bien», dije con el sabor amargo de esas palabras en la boca. «Cuidaré a los niños». Su alivio fue evidente. «Perfecto. Probablemente no volvamos en todo el día. Primero el spa, luego almuerzo. Quizá algo de compras. No te molesta, ¿verdad?». Claro que me molestaba. Yo había imaginado que este viaje sería para pasar tiempo en familia, conocer mejor a mis nietos, sentir que pertenecía. En cambio, me estaban reduciendo a una niñera sin sueldo. Pero asentí. De todos modos, decir que no provocaría una escena, y hacía mucho había aprendido que mantener la paz era más fácil que levantar la voz. En el comedor los turistas disfrutaban de sus desayunos. Alejandro ya había conseguido una mesa junto a la ventana, el mejor lugar del lugar, y ya estaba lanzando órdenes al personal, como si fuera el dueño. «Quiero jugo de naranja natural, no esa porquería de concentrado», le dijo a nuestro mesero, un joven llamado Ramón, a quien yo recordaba de otras visitas. «Y asegúrate de que los huevos estén cocidos exactamente 3 minutos. Ni un segundo más ni menos». Podía notar que Ramón intentaba mantener la calma, pero la tensión en sus ojos lo delataba. Yo misma había entrenado a mi personal para ofrecer un servicio impecable,
Pero Alejandro estaba poniendo a prueba incluso su paciencia. Mis nietos Luna y Eduardo, de 8 y 10 años, estaban sentados en silencio en la mesa, absortos en sus tabletas. Apenas levantaron la vista cuando me acerqué. «Buenos días, cariño», le dije a Luna, estirando la mano para acomodarle un mechón de cabello. La mano de Alejandro se interpuso con brusquedad. «No la toques. Se lo arreglaron ayer, y no quiero que lo arruines». Retiré la mano como si hubiera tocado fuego. Luna ni siquiera apartó la vista de su pantalla. «Niños, saluden a la abuela María», murmuró Alejandro, sin mucho interés. «Buenos días», dijeron al unísono, todavía pegados a sus dispositivos. Me senté en la única silla que daba la espalda a la vista del mar. Alejandro se había asegurado de quedarse con el mejor lugar, dejando para mí el asiento sobrante como si no importara. María dijo sin siquiera mirarme después del desayuno: «Llevarás a los niños a la alberca. Asegúrate de ponerles bloqueador cada hora. Luna se quema fácilmente y si se pone aunque sea un poquito rosa, te voy a responsabilizar». Asentí conteniendo las palabras que quería decir. «Y manténlos alejados de la parte profunda. No dejes que coman botanas junto a la alberca, están llenas de porquerías procesadas. Ah, y si necesitan algo, lo que sea, llámame de inmediato. No intentes resolverlo tú». Cada instrucción era como un pequeño corte. Otro recordatorio de que mi propio hijo no confiaba en que yo pudiera cuidar de mis nietos sin vigilarme. «¿Cuánto tiempo estarán en el spa?», pregunté. Alejandro finalmente me miró con esos ojos fríos. «Todo el tiempo que queramos. Estas son nuestras vacaciones, no las tuyas. Tú estás aquí para ayudar». Se quedó en silencio, clavado en su teléfono, desconectado de mí como si yo fuera un estorbo. Me pregunté en qué momento se había convertido en ese hombre, capaz de tratar a su madre como empleada. Después del desayuno terminé en la alberca con Luna y Eduardo intentando arrancarles conversación, mientras ellos seguían atrapados en sus pantallas. A nuestro alrededor otras familias reían, jugaban, disfrutaban de su compañía. Nosotros parecíamos extraños que solo compartían una mesa. «Abuela», dijo de pronto Luna. Mi corazón se aceleró esperando cercanía. «Sí, cariño. Papá dice que antes limpiabas casas para gente rica». «¿Es verdad?». La pregunta me golpeó como una bofetada. Yo había trabajado duro toda mi vida. Nunca limpié casas para nadie. Yo construí mi propio imperio desde cero. «No, cariño», respondí suavemente. «Soy dueña de negocios, construyo hoteles». Eduardo levantó la vista de su tableta por primera vez en toda la mañana. «Papá dice que inventas historias sobre ser importante porque te da pena ser pobre». La crueldad de sus palabras me dejó sin aire. Alejandro no solo me había humillado en público, también estaba envenenando a mis nietos contra mí, llenándoles la cabeza de mentiras para que me vieran como una mujer patética. «Su abuela no es pobre y no inventa historias», les dije con la voz firme. Luna se encogió de hombros. «Eso es lo que dice papá, que vives en un departamento chiquito y que finges ser rica para sentirte mejor». La realidad era que yo vivía en un penthouse con vista a la bahía cuyo valor superaba la fortuna de muchas familias enteras. Pero para mis nietos yo era solo una anciana ridícula que mentía para no aceptar su miseria. Durante 6 horas me quedé sentada junto a esa alberca mirando a 2 niños que apenas me dirigían una palabra, mientras sus padres se divertían a mi costa. Algunos huéspedes conversaban conmigo de vez en cuando, y yo respondía con sonrisas cortas, pero por dentro me sentía cada vez más vacía. Cuando Alejandro por fin regresó, venía radiante tras un día de spa y un almuerzo costoso. Sus uñas estaban recién cuidadas, su cabello perfectamente peinado.
Parecía alguien que había pasado el día siendo mimado. Y así fue. En un spa que yo misma poseía con servicios que al final pagaba yo. ¿Cómo estuvieron los niños?, preguntó Alejandro sin levantar la vista del teléfono. Bien, respondí, porque ¿qué más podía decir que pensaban que yo era una mentirosa y una sirvienta gracias a él? Bien, repitió distraído. Mañana los cuidas otra vez. Tenemos golf en la mañana y una comida con unos amigos que conocimos en el spa. Vi a mi hijo asentir a sus propios planes, sin preguntarme si me importaba, sin considerar que quizá yo también quería disfrutar mis vacaciones de otra forma que no fuera como niñera gratuita. Esa noche, sentada sola en mi habitación, con vista al mar que tanto me había costado conquistar, finalmente comprendí la verdad. Esto no eran vacaciones familiares, era un viaje de trabajo en el que yo ocupaba el papel de la ayuda. Solo que en lugar de que me pagaran, yo cubría la cuenta por el privilegio de ser tratada como basura. Pero mientras la oscuridad ya la llenaba la escuchaba las olas romper contra la orilla, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí profundo, pero ahora estaba acompañado por otra cosa, ira. Ira pura, encendida por ser usada por las mentiras y por ser tratada como si no valiera nada cuando yo había construido todo. Desde ese momento decidí que las cosas iban a cambiar. El tercer día de las vacaciones comenzó igual que los anteriores, con Alejandro dictando mi lista de tareas mientras se ajustaba los puños de su camisa, como un jefe satisfecho. Esta vez había planeado una excursión a la región vinícola, y yo debía quedarme con los niños. Asegúrate de que almuercen exactamente a las 12, ordenó aplicándose perfume como si fuera un ritual. Y Luna se pone insoportable si le baja el azúcar, así que guarda pommier a la mano las barras de granola que empaqué. Quise recordarle que yo había criado a un hijo sola que sabía cómo cuidar niños. Pero ya había aprendido que defenderme solo traía sermones más largos y desprecio disfrazado. Probablemente volvamos como a las 6. O más tarde si hay tráfico, agregó sin despegar los ojos de su teléfono. Mientras se alistaba para salir, lo escuché hablar por teléfono con esa voz falsa y amable que usaba cuando creía ser astuto. No podemos cenar esta noche. Me dejaron encargada de cuidar niños. Ya sé, es ridículo, pero es solo por unos días más. Créeme, cuando todo esto se solucione no vamos a tener que lidiar más con esto. Un escalofrío me recorrió la espalda. La forma en que dijo "cuando todo esto se solucione" no sonaba como unas simples vacaciones por terminar. Llevé a los niños al club infantil del hotel, un programa que yo misma había diseñado para dar a las familias más libertad durante su estadía. Los cuidadores fueron maravillosos con Luna y Eduardo, y por primera vez desde que llegamos, los vi reír y jugar con otros niños de su edad. Con unas horas para mí caminé por la propiedad. Hacía años que no veía mi propio hotel desde la mirada de huésped, y no como dueña, y quería comprobar por mí misma cómo funcionaban las cosas. Fue entonces cuando escuché la conversación que me heló la sangre. Caminando cerca del bar de la alberca, reconocí unas voces que venían de una cabaña privada. Se suponía que Alejandro estaba en la excursión de vinos, pero ahí estaba oculto, tras las lonas, conversando en voz baja con una pareja que no conocía. Ella se está poniendo vieja, y la gente mayor no vive para siempre. Si sabes a lo que me refiero, dijo Alejandro. Una mujer a la que no había visto antes se echó a reír. Alejandro, eres cruel. Soy práctico, respondió él sin titubeos. Soy hijo único, así que todo me va a tocar a mí, tarde o temprano. La única pregunta es cuánto habrá que esperar, comentó el hombre desconocido. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo.
Me escondí detrás de una palmera temblando. «¿Y qué hay de la señora Rennie?», preguntó la mujer. La voz de mi hijo, esa misma voz en la que alguna vez confié ciegamente, contestó con seguridad. «Mamá no tiene un centavo. Vive en un departamentito y apenas sobrevive con la pensión del seguro. Yo la he mantenido durante años». Las mentiras salían de su boca con tanta naturalidad que me pregunté cuánto tiempo llevaba repitiéndolas. Yo vivía en un penthouse valuado en más de 50 millones de pesos, generando ingresos de inversiones que muchos no ganarían en toda su vida. Pero en el relato torcido de Alejandro, yo era una carga. Por eso este viaje es tan molesto, continuó con desdén. Tenemos que arrastrarla a todos lados porque no puede pagar nada. Es como cargar con una mascota patética de la que no puedes librarte. La otra mujer hizo un sonido de falsa compasión. «Qué terrible para ti. Seguro además cree que la cuidarás cuando esté realmente enferma». Sobre mi cadáver soltó Alejandro con una risa seca. «Cuando necesite cuidados de verdad, irá directo a un asilo del gobierno. No voy a convertir mi casa en un hospicio para una vieja inútil». Me apoyé en la palma para no perder el equilibrio. No solo estaban hablando de dejarme morir. Estaban planeando deshacerse de mí en cuanto me convirtiera en una molestia. Pero lo que vino después me rompió el corazón en pedazos. «Lo gracioso es que todavía cree que es importante», dijo Alejandro divertido. «Cuenta esas historias absurdas de que tiene negocios, que es exitosa. Casi da pena lo delirante que está». «¿Demencia?», preguntó el hombre entre curioso y burlón. «Tal vez. O tal vez solo está desesperada por sentir que importa. De cualquier forma es vergonzoso. Ayer hasta les dijo a los niños que es dueña de hoteles. Hoteles... ¿Te imaginas?». Las carcajadas que siguieron se clavaron en mí como cuchillos. «Bueno», añadió Alejandro, «al menos no tendremos que escuchar sus historias locas por mucho tiempo. Le doy 5 años, 10, como máximo. Y entonces por fin seremos libres de fingir que nos importa. Una vieja inútil que nunca hizo nada en su vida». Me quedé allí escondida sintiendo cómo mi mundo se desplomaba. No era una simple charla sobre un pariente distante. Era mi propio hijo hablando de mi muerte como si fuera un descanso largamente esperado. «Lo mejor», dijo Alejandro, «es que está tan agradecida por cualquier atención que le damos como este viaje. ¿De verdad cree que la invitamos porque queríamos que viniera? No sabe que solo la trajimos para cuidar a los niños, mientras nosotros nos divertimos». Más risas, más crueldad envuelta en palabras casuales. «¿Ella siquiera coopera con los gastos?», preguntó la otra mujer. «¿Estás bromeando? Es completamente inútil para el dinero. Yo cubro todo su comida, sus servicios hasta este viaje. Es una carga total para nosotros». Otra mentira. Durante años yo había sido quien lo ayudaba a él, pagando parte de su hipoteca, cubriendo la escuela privada de mis nietos, incluso financiando sus lujos. Los estados de cuenta de sus tarjetas llegaban a mi dirección, y yo siempre las liquidaba creyendo que apoyaba a mi familia. «Lo único bueno de tenerla cerca», añadió Alejandro, «es que al menos sirve como niñera. Cuidado de niños gratis, ya sabes. Está tan desesperada por nuestra aprobación que hace lo que le pedimos. Y es gracioso verla esforzarse tanto por hacernos quererla. Trae regalos caros para los niños. Siempre se ofrece a ayudar. Es patética pero útil». Ya había escuchado suficiente. Más que suficiente. Me alejé tambaleando de esa cabaña con la vista nublada por lágrimas que me negué a dejar caer. No aquí, no frente a ellos, no donde pudieran notar que por fin sabía lo que realmente pensaban de mí. Regresé a mi habitación antes de que se me rompiera el dique que había estado conteniendo.
Sentada al borde de la cama dejé que por fin me golpeara todo el peso de la verdad. Mi hijo, el niño al que crié sola tras la muerte de su padre, por quien trabajé hasta el cansancio durante años interminables. Pensaba de mí como si fuera una carga inútil, alguien de quien estaba ansioso por deshacerse. Alejandro, ese hijo al que dediqué mi vida, me veía solo como un estorbo. Y mis nietos, aunque inocentes, ya veas, habían sido envenenados con mentiras para creer que yo era una mujer insignificante, casi una molestia para la familia. En esa habitación del hotel, mi hotel construido con mi dinero, mi sudor y mi sacrificio, comprendí que había entregado amor y recursos a personas que no solo no lo valoraban, sino que me despreciaban por ello. El timbre del teléfono me arrancó de mis pensamientos oscuros. Era la recepción. Señora López, le habla Emilia de recepción. Espero que no le moleste que llame, pero algunos empleados comentaron que estaban preocupados por usted. Quería saber si todo está bien. La preocupación genuina en su voz, viniendo de alguien que apenas me conocía, me hizo darme cuenta de lo hambrienta que estaba de un poco de simple amabilidad. Estoy bien, Emilia, gracias por preguntar. ¿Estás segura? ¿Hay algo que podamos hacer para que su estancia sea más cómoda? Casi solté una risa amarga por la ironía. Una de mis propias empleadas me estaba tratando con más respeto que mi propia sangre. En realidad, Emilia, sí hay algo que puedes hacer por mí. Claro que necesita. Respiré hondo. Sentí como si el suelo bajo mis pies por fin se asentara. Necesito que me prepares un reporte detallado de todos los cargos hechos a la habitación de mi hijo. Comidas, servicios, cualquier gasto extra. Quiero ver todo. Hubo una breve pausa. Por supuesto. Puedo preguntar para qué lo necesita. Digamos que estoy empezando a ver las cosas más claras que en mucho tiempo. Colgué y caminé hacia la ventana. El atardecer teñía el cielo de naranjas y rojos intensos, el mar brillaba con un resplandor casi irreal. Pero esta vez no me detuve a contemplar la belleza del paisaje. Esta vez estaba planeando. Mi propia familia había decidido que yo no valía nada, que era solo una anciana pobre, que debían soportar hasta que desapareciera. Estaban a punto de descubrir con quién se estaban metiendo. Esa tarde Alejandro regresó de su supuesto paseo por la ruta del vino. Llegó sonriente, bronceado, satisfecho de un día de engaños. Entró al vestíbulo como si volviera de una conquista, sin imaginar que yo había escuchado cada palabra cruel que pronunció junto a la alberca. Mamá dijo al verme en el salón con los niños: ¿Cómo estuvo tu día? Espero que los niños no hayan sido mucha lata. Otro tiempo tal vez habría creído en su fingida preocupación. Ahora entendía lo que era una actuación para conservar la farsa de que le importaba. Se portaron como unos angelitos, contesté con calma, aunque por dentro me ardía la rabia. La pasamos muy bien en el club infantil, ¿verdad? Dije mirando a Luna y Eduardo. Ellos asintieron distraídos y en segundos ya estaban pegados de nuevo a su padre, como si yo hubiera dejado de existir en el momento en que él entró. Perfecto, dijo Alejandro apenas levantando la vista del teléfono, donde miraba su reflejo en la pantalla. Vamos a probar ese restaurante nuevo de mariscos en el centro. No te molesta quedarte esta noche, ¿verdad? Los niños tienen que dormir temprano de todas formas. No era una pregunta. Nunca lo era. Claro, respondí con un nudo en la garganta, mientras se levantaba y salía una vez más sin mí. Me escabullí a mi habitación y marqué un número que no usaba desde hacía meses. Miguel, soy María López. Miguel Torres había sido mi abogado de confianza por 15 años. Conocía a la perfección tanto el mundo legal como el lado más áspero de los negocios hoteleros. Si alguien podía ayudarme era él. María, qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo va tu retiro?
Casi sonreí con amargura al escuchar esa palabra. Me había apartado de la rutina diaria, pero estaba muy lejos de estar retirada. Miguel, necesito información. Hipotéticamente, si alguien estuviera utilizando fraudulentamente tarjetas de crédito ligadas a mis cuentas, ¿qué podrían hacer legalmente? Hubo un silencio significativo. Eso suena demasiado concreto para ser hipotético. ¿Tienes algún problema? Digamos que estoy considerando hacer ciertos ajustes en mi estructura financiera. ¿Y si esos movimientos los está haciendo alguien de tu familia? Alguien con autorización pero mintiendo sobre el origen del dinero. Miguel, lo que te digo es que estoy cansada de que se aprovechen de mí. Quiero saber mis opciones. Él suspiró al otro lado de la línea. María, si alguien está cometiendo fraude con tus cuentas, incluso si es familia, es un delito grave. Y tienes derecho a actuar. Miré el océano, la luna reflejándose sobre las olas. Eso era lo que necesitaba oír. Durante la siguiente media hora, Miguel me explicó con detalle lo que podía hacer. Sus palabras fueron como un bálsamo y una revelación. Tenía mucho más poder del que creía, y Alejandro había cometido más errores de los que él mismo imaginaba. Al colgar, volví a llamar a Emilia en la recepción. Señora López, ¿en qué puedo ayudarle, Emilia? Necesito que me prepares un informe completo. Cada servicio, cada petición, cada interacción que mi hijo haya tenido con el personal desde que llegó. Por supuesto. ¿Puedo saber por qué lo requiere? Digamos que estoy revisando la calidad del servicio al huésped. Quiero asegurarme de que se cumplan los procedimientos. Claro que sí. Tendrá el informe mañana por la mañana. La siguiente jornada amaneció gris y pesada a tono con mi ánimo. Había dormido poco con la cabeza llena de planes. Pero por primera vez en días, no me sentía impotente, sino enfocada. A las 7 de la mañana, antes de que Alejandro despertara, me reuní con Emilia. El informe que me entregó fue todavía peor de lo que había imaginado. Su hijo ha hecho 17 quejas desde que llegó, dijo Emilia en voz baja. Ha pedido cambios de habitación, menús especiales, y ha sido grosero con varios empleados. Pasé las páginas del informe leyendo una tras otra las notas de su actitud arrogante, regañar a una camarista por cómo estaban colocados sus zapatos, devolver 3 veces los platillos, porque no estaban perfectos, incluso exigir que desalojaran la alberca para que Luna y Eduardo nadaran solos. Y Alejandro, pregunté con calma. Emilia bajó aún más la voz. Ha estado un poco menos directo, pero respalda todas y cada una de sus quejas. Por supuesto que lo hacía. Mi hijo se había vuelto experto en dejar que otros hicieran el trabajo sucio, mientras él mantenía la fachada limpia. Hay algo más, añadió Emilia vacilando. Ayer, cuando pensó que nadie lo oía, Alejandro comentó con otro huésped que el servicio era bueno, pero que seguramente el hotel era de una familia rica, venida tan menos que ya no se preocupaba por la calidad. Incluso dijo que él podría dirigirlo mejor que quien estuviera a cargo. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan irritante. Gracias, Emilia. Ha sido muy útil. De regreso hacia el elevador me crucé con Ramón, el joven mesero del desayuno. Parecía inquieto. Señora López, espero que no le moleste que se lo diga, pero el personal ha notado cómo la trata su familia. Me detuve en seco. ¿Qué quieres decir? Ramón miró alrededor antes de hablar. Todos sabemos quién es usted. Siempre ha sido amable con nosotros. Pero ver cómo le hablan, la manera en que la tratan, como si no importara, no nos parece justo. Su lealtad, sin tener obligación alguna de mostrarla, me tocó profundamente. Ellos sí me respetaban, valoraban mi liderazgo y mi forma justa de tratar a la gente. El contraste con mi propia sangre era devastador.
Gracias, Ramón. Eso significa más de lo que imaginas. Si hay algo que podamos hacer... En realidad sí. Quiero que sigan atendiendo a mi familia con el mejor servicio, pero también que registren cada cosa que pidan y cada palabra que digan. ¿Puedes encargarte de eso? Por supuesto. Durante los 2 días siguientes, dejé de ser la espectadora silenciosa para volver a ser la empresaria que había aprendido a leer intenciones y miserias humanas. Lo que vi fue peor de lo que esperaba. Alejandro no era solo arrogante, era cruel. Presencié cómo hacía llorar a una joven camarista porque las toallas no estaban dobladas, a su manera cómo armaba un escándalo, porque el servicio en la alberca no era lo suficientemente rápido como gritaba a un mesero que claramente hacía su mejor esfuerzo. Y no solo lo permitía, se burlaba, añadía comentarios hirientes y trataba a la gente que trabajaba para mí como si fueran basura. Pero lo que más me dolió fue cómo trataba a Luna y Eduardo. Una tarde, mientras los observaba jugar en la alberca, Luna se raspó la rodilla contra el borde del trampolín. Era apenas un corte, sangraba poco, pero rompió a llorar buscando consuelo. Cuando Alejandro llegó, no se inclinó hacia su hija. Fue directo contra el salvavidas, gritándole por no prevenir el accidente. Después se giró hacia mí. «Esto es tu culpa. Te dije que los vigilaras. Si hubieras estado atenta en lugar de distraída, nada de esto habría pasado». Luna seguía llorando, ignorada por su padre, demasiado ocupado en culpar a otros. Me arrodillé, limpié con cuidado la herida y saqué una curita del botiquín. La niña se recargó en mi hombro sollozando. «Está bien, cariño», le susurré. «Eres muy valiente». «Abuela María», dijo Luna con voz temblorosa. «¿Por qué papá no te quiere?» Su pregunta me atravesó como un golpe. Incluso con 8 años ya había notado lo que yo trataba de negar. La hostilidad de su padre hacia mí era evidente. Antes de que pudiera responder, la voz de Alejandro cortó el aire como un latigazo. «Luna, aléjate de ella ahora mismo. Te dije que no te acercaras tanto a tu abuela. De todos modos, no estará mucho tiempo más por aquí». La crueldad pura de esas palabras, dirigida tanto a mí como a su propia hija, fue el punto de quiebre. Esa noche, en la soledad de mi habitación, hice varias llamadas que lo cambiarían todo. Volví a marcar a Miguel, esta vez no para hipótesis, sino con instrucciones claras. Me comuniqué con mi contador para solicitar registros financieros detallados. Y después hablé con Juan Pérez, el gerente general de mi cadena hotelera, dándole instrucciones claras y urgentes. Al colgar la última llamada, levanté la vista hacia el espejo del baño. La mujer que me miraba de regreso parecía aún mayor que mis 72 años, con el rostro cansado por días de humillaciones y heridas invisibles. Pero en sus ojos había regresado algo que llevaba tiempo apagado: poder y la firmeza de usarlo sin temblar. Al día siguiente sería nuestra última jornada completa en el resort. Alejandro esperaba aprovecharlo para tratarme una vez más como a su empleada personal, mientras él disfrutaba a mi costa. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. El amanecer trajo un cielo limpio y un sol radiante, de esos días de playa perfectos que llenaban nuestros folletos y hacían que los huéspedes volvieran año tras año. Pero para mí ese clima impecable era casi una burla. Alejandro había planeado una cena de despedida ostentosa, reservando el comedor privado más exclusivo con vista al mar. Una sola noche ahí costaba más de lo que la mayoría gana en un mes. Por supuesto, él no sospechaba que todo salía de mis cuentas. Había acumulado cargos en tarjetas de crédito que ingenuamente le permití usar. «Esta noche va a ser perfecta»,
anunció Alejandro en el desayuno con esa voz presuntuosa que ya conocía demasiado bien. He invitado a algunas de las personas interesantes que conocimos esta semana, los Henderson, los Martín y esa pareja encantadora de Boston. Suena genial, se respondió a sí mismo inflado de orgullo. Mamá, encárgate de los niños durante la cena. Ya sabes que se aburren con las conversaciones de adultos incluso en nuestro último día. Me relegaba una vez más al papel de niñera mientras desconocidos disfrutaban de un banquete de lujo que yo financiaba. Claro, murmuré aunque por dentro algo se endurecía como acero. Pasé la mañana cerrando cabos sueltos. Miguel había trabajado hasta el amanecer para que cada detalle legal quedara cubierto. Juan Pérez ya había informado discretamente al personal clave sobre la verdad. Me miré otra vez al espejo practicando las frases hasta que pude pronunciarlas sin titubear. A las 3 en punto, llegó la llamada que esperaba. Señora López, le habla el detective Hernández del Departamento de Policía Local. Hemos revisado los registros financieros que su abogado nos envió, junto con la evidencia de cargos no autorizados y falsificación. Estamos listos para proceder cuando usted lo indique. Gracias, detective. Lo llamaré en el momento preciso. La tarde se deslizó lentamente. Alejandro pasó horas arreglándose, planchando su mejor camisa y puliendo los zapatos. Quería proyectar la imagen de un empresario distinguido frente a sus nuevos amigos. Nadie me preguntó qué pensaba ponerme ni si necesitaba algo. Para ellos yo no contaba, no era más que el servicio. A las 7 entramos en el Salón Horizonte, la joya del resort. Ventanales de piso a techo dejaban entrar la brisa marina, los candelabros iluminaban las mesas con una luz cálida y los manteles de lino cubrían porcelana fina. Yo misma había he elegido cada detalle, los murales pintados a mano, el mármol importado, la distribución pensada para celebrar momentos memorables. Esa noche, sin embargo, se usaría para algo muy distinto. Los invitados ya estaban ahí, 6 parejas elegantes, encantadas con la seguridad y simpatía que Alejandro desplegaba. Me saludaron con un gesto rápido, pero su atención se centraba en él. «Ella es mi madre», dijo Alejandro señalándome con el mismo desdén con que se presenta un mueble necesario pero sin atractivo. Ha pasado toda la semana ayudando con los niños, reducida a la categoría de niñera en mi propio hotel. La charla continuó sin mí entre copas de vino y platos sofisticados. Alejandro estaba sentado como un rey, monopolizando la atención con historias de viajes y planes de negocios inflados. Reía de sus propias ocurrencias, exageraba logros y se presentaba como un hombre exitoso frente a quienes lo escuchaban embelesados. Yo, en cambio, estaba al otro extremo de la mesa cortándole la comida a Luna y a Eduardo inventando juegos para distraerlos para que los adultos importantes pudieran disfrutar su velada. Cada vez que los niños hacían preguntas inocentes o algún comentario sin importancia, Alejandro me lanzaba miradas severas, como si su comportamiento natural fuera culpa mía. En un momento de silencio durante la charla alzó la voz, lo suficiente para que toda la mesa lo oyera María. ¿Podrías llevar a los niños al balcón? Se están inquietando y no quiero que arruinen la cena de todos. Era la humillación pública que había estado esperando. Su desprecio mostrado sin pudor frente a los demás marcaba el instante preciso. Me levanté con calma, dejé la servilleta sobre la mesa con un movimiento calculado y caminé hacia la cabecera donde Alejandro se sentaba con su falsa elegancia, sin imaginar que su mundo estaba a punto de derrumbarse. En realidad, Alejandro, dije con voz firme que se escuchó en toda la sala, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta. El murmullo se apagó de golpe. Alejandro me miró con fastidio molesto de que interrumpiera su espectáculo social. ¿De qué hablas?
Te pedí que sacaras a los niños. Sé lo que me pediste, respondí colocándome detrás de su silla, y también sé lo que dijiste junto a la cabaña de la alberca hace 3 días. Esa conversación en la que calculabas cuánto tiempo me queda de vida y lo feliz que estarías cuando ya no estuviera aquí. El rostro de Alejandro perdió color, pero intentó forzar una sonrisa. No tengo idea de qué hablas. Debes haber entendido mal. Entendí mal cuando me llamaste una vieja inútil. O cuando dijiste que me encerrarías en un asilo estatal apenas me volviera una carga. O quizá me equivoqué cuando te escuché reírte diciendo que estoy delirando al afirmar que soy dueña de negocios. Los invitados empezaron a mirarse entre sí, incómodos deseando no estar ahí. La voz de Alejandro se tensó, cargada de advertencia. Mamá, quizá deberíamos hablar de esto en privado. Ya tuvimos demasiadas conversaciones privadas, Alejandro. Ahora es momento de decir la verdad en público. Saqué una carpeta gruesa de mi bolso. El crujido del papel rompió el silencio. Damas y caballeros, permítanme presentarme como corresponde. Mi nombre es María López y soy la fundadora y propietaria de López Hospitality Group. Un murmullo de asombro recorrió la mesa. Una mujer se llevó la mano a la boca. Este resort paraíso costero es solo una de las 17 propiedades que poseo. La cena que disfrutan, las habitaciones donde duermen, el personal que los atiende, todo me pertenece. Alejandro se quedó inmóvil, pálido. Durante esta semana continué con la voz cada vez más firme. He sido humillada, tratada como sirvienta y menospreciada por mi propio hijo. A ustedes, a mis nietos y a cualquiera dispuesto a escuchar, les ha dicho que soy una anciana delirante, inventando historias de éxito para sentirme importante. Abrí la carpeta y mostré los documentos. Aquí está la escritura de este hotel. Aquí el registro corporativo. Y estos son los estados financieros que acreditan mi patrimonio, 842 millones de pesos. Sostuve un último papel. Y este es el detalle de cada gasto que Alejandro ha hecho con las tarjetas de crédito que ingenuamente puse a su disposición. El silencio fue absoluto. Incluso Luna y Eduardo comprendieron que algo importante ocurría. $1.156.000 en 6 meses. Días de spa, compras desmedidas, cenas ostentosas, viajes exclusivos. Todo con mi dinero. Mientras él decía a todos que me mantenía por caridad. Alejandro tragó saliva, incapaz de articular palabra. Explicar qué lo interrumpí con dureza. ¿Cómo gritaste a mi personal llamándome sirvienta? ¿Cómo envenenaste a mis nietos para que me vieran como una carga? ¿Cómo planeaste encerrarme en una institución apenas me convirtiera en una molestia? Su voz tembló cuando al fin intentó hablar. Mamá, podemos arreglar esto. Es solo un malentendido. Me giré hacia el hijo que había criado sola el mismo hombre al que dediqué mi vida durante 47 años. No, Alejandro. Esto no es un malentendido. Esto es exactamente lo que buscabas, una madre resignada, contenta, con migajas de atención, dispuesta a darte dinero y cuidar a tus hijos, sin pedir ni respeto ni gratitud. ¿Querías a alguien a quien explotar sin consecuencias? Saqué mi teléfono y marqué el número que ya tenía preparado. Detective Hernández, habla María López. Sí, estoy lista para que venga ahora. El impacto fue inmediato y brutal. Alejandro se puso de pie tan de golpe que su copa de vino cayó sobre el mantel blanco, manchándolo de rojo como si fuera sangre. Llamaste a la policía, gritó fuera de sí. Contra tu propia familia. Llamé a la policía contra personas que me han defraudado. Corregí con frialdad. El parentesco no cambia la ley. Alejandro avanzó hacia mí con las manos temblorosas.
Mamá, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en los niños. No merecen ver a su padre arrestado. Debiste pensar en los niños antes de enseñarles a despreciar a su abuela. Debiste pensar en ellos antes de decidir que el dinero valía más que la relación conmigo. Los invitados comenzaron a levantarse recogiendo sus cosas a toda prisa. Querían escapar de aquel desastre familiar. Y no los culpaba, no era su guerra. Salían murmurando despedidas incómodas que nadie creyó. Alejandro intentó un último recurso con la cara deformada por el miedo y la rabia. Estás cometiendo un error. Somos tu familia. Somos todo lo que tienes. Si haces esto estarás sola para siempre. Lo miré a ese hombre que había pasado años destruyendo metódicamente mi vínculo con mis nietos. Y por primera vez en décadas sentí paz. Alejandro, he estado sola desde hace mucho. La única diferencia es que ahora es mi elección. En ese momento los pasos resonaron en el pasillo. El detective Hernández y su compañero entraron al comedor. La sola presencia de los uniformes hizo que Alejandro, que hasta entonces se había mostrado arrogante y seguro, se encogiera como un animal acorralado. Señora López, preguntó Hernández, con voz firme pero respetuosa. ¿Son estas las personas contra las que quiere presentar cargos? Miré a mi hijo por última vez, buscando algún destello de remordimiento, alguna chispa del niño que había sido. Pero todo lo que encontré en sus ojos fue odio puro. Su máscara había caído. Vieja perra vengativa, gruñó. Estás destrozando a esta familia por dinero. En ese instante supe sin sombra de duda que estaba haciendo lo correcto. El proceso legal avanzó más rápido de lo que imaginaba. Miguel había preparado nuestro caso con tanto detalle que el abogado de Alejandro Pagado, irónicamente con mi propio dinero, le aconsejó aceptar un acuerdo antes de arriesgar un juicio. Los cargos por fraude con tarjetas de crédito y abuso financiero contra un adulto mayor acarreaban sanciones severas. Pero el verdadero golpe no fue legal sino social, la exposición pública de sus mentiras. A la semana de su arresto, los periódicos locales publicaron titulares: Cadena hotelera descubre fraude familiar durante sus vacaciones. El artículo relataba cómo una empresaria había sido explotada y estafada por su propio hijo. El retrato era cruel, pero verdadero. Yo no di entrevistas. No busqué cámaras ni titulares. No era necesario, los hechos hablaban solos. Alejandro fue vetado de todas mis propiedades. Sus tarjetas fueron canceladas, el acceso a mis cuentas revocado, y dejé de cubrir la hipoteca que él jamás habría podido pagar, por sí solo. En un mes tuvo que vender su casa y mudarse a un departamento modesto en las afueras de la ciudad. Pero lo económico fue lo menos doloroso. La humillación social fue devastadora. Su membresía del club de campo cancelada. La escuela privada de Luna y Eduardo que yo pagaba exigió el pago inmediato de cuotas atrasadas, bajo amenaza de expulsión. Y los amigos que antes se deleitaban en sus fiestas y lujos, de pronto ya no tenían tiempo para él. Yo, desde la tranquilidad de mi ático con vista a la bahía, solo sentí alivio. 3 meses después de aquella cena, recibí una carta. El remitente era el nuevo departamento de Alejandro. La letra era temblorosa, distinta de la caligrafía firme y segura que siempre había tenido. Querida María, espero que encuentres en tu corazón la forma de perdonarnos por nuestros errores. Hemos aprendido la lección y queremos enmendar las cosas. Los niños extrañan terriblemente a su abuela y Alejandro ahora reconoce lo equivocado que estuvo. Por favor, danos otra oportunidad para ser la familia que mereces. La leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en mi archivo junto a los reportes policiales
y los documentos judiciales. No era una disculpa. Era un nuevo intento de manipularme. Una forma desesperada de volver a alcanzar mis recursos, ahora que los suyos estaban agotados. El verdadero Alejandro, el mismo que me llamó vieja perra vengativa, cuando tuvo que rendir cuentas, ya me había mostrado con claridad quién era. La carta solo confirmaba que no habían aprendido nada, salvo que las decisiones tienen consecuencias. Nunca respondí. En lugar de hacerlo, comencé a levantar la vida que siempre debía haber tenido. Vendí algunas propiedades menores y con ese capital fundé la Fundación López, una organización sin fines de lucro, dedicada a frenar el abuso hacia los adultos mayores y a apoyar a quienes habían sido abandonados por sus propias familias. La sede ocupaba el último piso de mi hotel más nuevo, en el centro de Ciudad de México, y me entregué al proyecto con una energía que no sentía desde hacía décadas. La fundación pronto se convirtió en la familia que siempre soñé. La doctora Linda Vargas, geriatra y directora médica, llegó a ser para mí como la hija que nunca tuve. Sergio Ortiz, nuestro abogado defensor, me recordaba lo que Alejandro pudo haber sido si hubiera elegido la rectitud en vez de la codicia. Y Sofía Ramos, encargada de los grupos de apoyo, había vivido en carne propia la explotación financiera de sus familiares y comprendía perfectamente la punzada de esa traición. Juntos ayudamos a decenas de adultos mayores a recuperar su voz y su dignidad. Brindamos asistencia legal, orientación financiera y sobre todo una comunidad que entendía que la verdadera familia se construye más allá de la sangre. Mis nietos seguían siendo una herida abierta, pero el paso del tiempo empezó a suavizarla. Luna y Eduardo eran lo bastante jóvenes como para que tal vez el veneno de su padre no se quedara para siempre. Creé fideicomisos destinados a sus estudios universitarios, administrados por la fundación, que se liberarían cuando cumplieran 18 años. Si para entonces decidían acercarse a mí, conociendo ya la verdad, los recibiría con los brazos abiertos. Y si no, de todas formas, tendrían asegurado el futuro que siempre quise darles. Un año después de aquel enfrentamiento, en el Paraíso Costero Resort, recibí la visita de Emilia, mi antigua recepcionista, ahora ascendida a gerente general. Nos sentamos en el balcón de mi ático con vista a la bahía, y me dijo con emoción: «Señora López, quería que supiera que el personal nunca ha olvidado lo que ocurrió aquella semana. La forma en que su hijo la trató y la dignidad con la que usted lo enfrentó se ha convertido en una especie de leyenda entre todos nosotros». Sonreí recordando a Ramón y a tantos otros que me habían mostrado lealtad y bondad en los peores días. Eran gente noble. Merecían más que ser testigos de ese desastre. Emilia continuó: «Hemos recibido varias consultas de huéspedes que han escuchado sobre la fundación. Familias con problemas similares. Nos preguntan si podría haber programas dentro del resort que los ayudaran». De esa conversación nació nuestro proyecto más exitoso, Los Retiros Recupera tu Vida, programas de una semana en el mismo resort que combinaban estancias de lujo con terapia, asesoría legal y grupos de apoyo. Personas mayores que habían sufrido maltrato económico o emocional podían sanar en el mismo lugar donde yo había recuperado mi fuerza. La ironía era perfecta. El comedor donde Alejandro había intentado consumar mi humillación se transformó en un espacio donde los sobrevivientes compartían sus historias y encontraban su voz. La alberca, escenario de sus burlas y planes crueles, se convirtió en un lugar de descanso y nuevos comienzos. Pero lo más gratificante llegó 2 años después de aquella confrontación. Revisando solicitudes para nuestro programa de becas,
Un nombre me golpeó al instante: Eduardo López. Mi nieto, ya de 13 años, había escrito un ensayo sobre su sueño de estudiar administración de empresas y gestión hotelera. Había investigado mi trayectoria y el trabajo de la fundación. Sus palabras tenían una madurez que me desarmó. Sé que mis padres te hicieron cosas terribles. Era demasiado joven para entenderlo entonces, pero ahora conozco la verdad. Quiero enmendarlo. Quiero ser alguien que construya, no que destruya, como tú lo hiciste. Leí esa carta con lágrimas corriendo por mis mejillas. No buscaba dinero ni lo había hecho por obligación de sus padres. Lo hacía porque había elegido descubrir la verdad por sí mismo. Esa misma tarde marqué el número que él había dejado. Eduardo, soy tu abuela. El silencio al otro lado se prolongó tanto que pensé que había colgado. Y entonces, con la voz temblorosa, escuché a abuela María. No estaba seguro de que quisieras hablar conmigo. Cariño, he querido hablar contigo cada día de los últimos 2 años. Aquella primera llamada duró 3 horas, y en cada minuto recuperé un pedazo de lo que me habían arrebatado. Eduardo me contó que el matrimonio de Alejandro no había soportado ni la presión económica ni la vergüenza pública. Vivía la mayor parte del tiempo con su padre, quien por fin empezaba a comprender el peso de lo que había perdido. Luna, según él, seguía molesta y confundida, pero también había empezado a hacerse preguntas. Yo no presioné para una reconciliación rápida ni exigí disculpas. Simplemente escuché mientras mi nieto me hablaba de su escuela, sus amigos y sus sueños. Cuando me preguntó si podía visitarme, le respondí que sí, sin dudarlo un segundo. El día que Eduardo cruzó la puerta de mi penthouse fue uno de los más felices de mi vida. Estaba más alto de lo que recordaba, con el cabello oscuro de Alejandro y unos ojos llenos de bondad que no había visto en su padre en décadas. Pasamos horas revisando álbumes de fotos. Le hablé de su abuelo y de cómo levanté el negocio, que si así lo quería algún día podría ser su herencia. Abuela, me dijo al atardecer mirando la bahía desde el balcón, siento que te lastimamos. Sé que era un niño, pero debí haberlo notado. Lo abracé respirando el aroma fresco de su cabello, sintiendo el calor de ese joven que había encontrado el camino de regreso a mí. Eras exactamente el niño que debías ser. Nada de esto fue tu culpa. Hoy, 5 años después de aquellas vacaciones terribles, me levanto cada mañana en mi penthouse con gratitud. Eduardo viene cada fin de semana, trabaja medio tiempo en la fundación y aprende todo como yo lo hice hace décadas. Luna ha empezado a llamarme de vez en cuando. Esas conversaciones cautelosas me dan esperanza. En mi cumpleaños número 77 recibí una carta de Alejandro. Esta vez era una disculpa real, llena de arrepentimiento sincero y de un reconocimiento claro del daño causado. No pedía perdón ni dinero. Solo escribió que esperaba que algún día aceptara volver a verlo. No he tomado una decisión. El daño fue profundo y la confianza rota no se recompone con facilidad. Pero ver a Eduardo convertirse en un hombre íntegro me hace pensar que quizá la redención es posible incluso para quienes tocaron fondo. Por él supe que su padre vivía ahora en un departamento pequeño y que su madre se había mudado fuera del estado rehaciendo su vida. No ha tenido contacto conmigo ni con los niños, y sinceramente creo que eso es lo mejor. Algunas personas son simplemente tóxicas, y la decisión más sana es sacarlas de tu vida para siempre. El Paraíso Costero Resort prospera bajo la dirección de Emilia, y la fundación ha ayudado ya a más de 2000 adultos mayores a recuperar su dignidad. Todavía camino por el lobby de aquel hotel y a veces me vienen recuerdos de esa semana en que me sentí pequeña e impotente.
Pero ahora cuando piso ese mármol no lo veo como el lugar de mi humillación, sino como el sitio donde recuperé mi voz, donde comprendí que no tenía por qué aceptar la crueldad solo porque venía de alguien de mi sangre. La lección más grande que aprendí fue esta: uno mismo enseña a los demás cómo debe ser tratado. Durante años le mostré a Alejandro que podía aprovecharse de mí, sin consecuencias, que mi amor no exigía respeto. Cuando por fin puse límites y exigí el trato que merecía, todo cambió. No fue inmediato ni estuvo libre de dolor, pero a mis 77 años nunca me he sentido más feliz. Hoy estoy rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo dar. Cada noche me acuesto sabiendo que soy amada y respetada, y cada mañana me levanto con ilusión por lo que viene. Me tomó demasiado tiempo entender que estar sola no es lo mismo que sentirse sola, y que a veces la familia que eliges es más fuerte que la que te tocó al nacer. Alejandro pensó que me estaba dando una lección cuando me avergonzó en ese lobby. Y tenía razón: en una cosa aprendí algo. Esa semana descubrí que valgo la pena, que merezco luchar por mí misma, incluso si soy yo quien debe dar la primera batalla. Y eso lo cambió todo. Los nombres y lugares que has escuchado han sido cambiados para proteger la identidad de quienes vivieron esta historia. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte callada para mantener la paz? ¿O tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia, por pequeña que parezca, puede ser una luz que ilumine el camino de alguien más. Y yo creo firmemente que el valor siempre nos lleva a días mejores.